Otra herramienta que vamos a ver de la línea de menú va a ser la opción texto. Vamos a darle aquí a texto y vemos que aquí nos selecciona diferentes opciones que tenemos, que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la fuentes recientes, tamaño, los glifos, que eran los símbolos que podemos añadir uno u otro, buscar una fuente, cambiar a mayúscula o minúscula, insertar caracteres especiales o mostrar caracteres ocultos. Esto sería lo básico que se ve en texto. Vemos que también hay aquí otras opciones, pero que están en gris, es decir, están desactivadas. ¿Por qué están desactivadas? Porque no tenemos seleccionado lo que sería nuestro elemento texto, que es este de aquí. Y ahora, si lo seleccionamos y damos a texto, vemos que nos aparecen esas opciones que anteriormente no se veían. Por ejemplo, aquí podemos decirle que cambie nuestra fuente, que aparezca de esta manera. Nos cambiaría automáticamente a este objeto. Y si vemos aquí, nos aparecen el trazo, todos los elementos que conforman nuestro elemento texto. Vemos que aquí, una vez añadido el texto, podemos darle un envolvente, un alinear, un transformar. Esto es un poco también lo que vimos anteriormente de cómo crear una malla que crea un efecto de arco o que nos permita trabajar un texto en un área. Por ejemplo, si quisiéramos aquí hacer un círculo y dejar texto de área, podríamos decirle dónde queremos que aparezca el texto. En este caso, por ejemplo, en el círculo, y escribiría formando esa área o ese texto en el que en esta imagen sería el círculo. Vamos a decirle cancelar. Vamos a ver otras formas de trabajar con el texto. Volvemos a seleccionar texto y podemos convertir el texto en crear contornos. Esta opción nos permite que al hacer crear contornos, automáticamente nos crea que nuestro texto se convierta automáticamente en una serie de contornos, una serie de objetos que podemos deformar con cada... O sea, por ejemplo, aquí tenemos... vemos que nos aparecen los vectores y podríamos deformar cada vector por separado. Es decir, podríamos deformar directamente la forma de nuestro ejercicio, de nuestro texto. Vemos que aquí, de esta manera, podríamos trabajar ya directamente como si fuera un objeto. Podríamos decirle que este que tenemos seleccionado nos cambie a otro color, dando doble clic y diciéndole que quiero que se vea en azul. Decimos OK y cambiaría directamente al texto, cambiaría este carácter que estamos deformando, dejando al resto de caracteres sin ningún tipo de transformación. Voy a dar a Control Z y volvemos otra vez a primer ejercicio tal y como se ve como texto. Podemos crear también una puntuación inteligente, buscar fuente, insertar carácter especial, es decir, por ejemplo aquí tenemos seleccionado insertar carácter especial, podemos decirle que añadir un símbolo, un guión, unas comillas, y vemos que aquí no aparece, que aparece en gris y aparece desactivado. ¿Por qué aparece así? Porque tenemos que venirnos aquí, seleccionar y venirnos con el cursor y ponernos encima para poder activar esos elementos o esos símbolos para que pueda incluirlos dentro de nuestro texto. Entonces nos volvemos a venir aquí, insertar carácter especial, por ejemplo, vamos a venirnos aquí a símbolos y vamos a añadirle el símbolo de copyright. Automáticamente nos aparece este símbolo. De esa manera podemos añadir siempre diferentes espacios o diferentes símbolos o largos, por ejemplo, carácter especial en blanco, insertar un salto de línea forzado que crearía aquí un salto de línea, rellenar con texto falso, que es lo que nos aparece cada vez que activamos el texto, aparece ese texto que pone lorem ipsum, eso es texto falso. Mostrar caracteres ocultos o la orientación del texto. Es una manera de trabajar estos elementos. Los glifos era para añadir caracteres especiales que nos vienen aquí por defecto y que trabajamos desde un formato que ahora mismo está en este formato, el Unicode,
pero podemos activar cualquier otro formato distinto. Por ejemplo, una R que aparezca aquí, nosotros le damos a la R, y si nosotros ponemos aquí ese objeto, nos trabajaría directamente con esa tipografía. Eso, por ejemplo, los glifos. Y ahora también podemos ver, aparte de esto, podríamos seleccionar también dentro de nuestra línea de menú. Vamos a movernos por nuestro archivo. Pues vamos, por ejemplo, vemos que aquí tenemos diferentes objetos que podemos seleccionar de una manera manual, pero podríamos venirnos aquí a seleccionar y decirle, pues quiero seleccionar todo, y con control A nos selecciona todos los objetos que aparecen aquí. Podemos decirle que deseleccione, que deje de seleccionar, podemos decir todo en la mesa de trabajo, podemos decirle que invierta la selección, por ejemplo, tenemos que dar aquí y dejamos a seleccionar, y por ejemplo decimos invertir, es decir, tenemos una selección que sería esta, invierte la selección, es decir, selecciona todo lo que no tenemos seleccionado anteriormente. Otra forma de seleccionar es el mismo objeto que tenga, por ejemplo, la misma apariencia, o modo de fusión, o relleno, trazo. Por ejemplo, queremos seleccionar estos dos circunferencias y la apariencia es en azul. Pues, por ejemplo, en color de relleno, vamos a seleccionar aquello que, por ejemplo, nosotros seleccionamos el azul y le decimos seleccionar mismo color de relleno, y nos selecciona simplemente los dos azules. Si nosotros movemos aquí, vemos que ha seleccionado simplemente los dos objetos que tienen el mismo color de relleno. Así, a la hora de trabajar con varios objetos, podemos moverlos más en bloque en vez de seleccionar uno por uno. Una manera rápida de trabajar. Por un lado tenemos el texto y editamos el texto desde aquí, o seleccionar para seleccionar objetos y moverlos en bloque.